En este vídeo vamos a hablar sobre un programa llamado Visual Python o VPython, que es un programa que permite hacer gráficos sencillos de forma bastante simple. En principio es un programa que está hecho para utilizarlo para animaciones de física, etcétera, pero para visualizar qué es lo que estamos haciendo cuando hacemos un poco de geometría del espacio, pues nos puede venir muy bien. El programa es totalmente gratuito. Veis aquí el nombre, VPython, y se baja de vpython.org. Si lo bajáis, hay versión de Windows, de Macintosh y de Linux. Lo normal es que en principio lo bajéis en Windows. Y en Windows, pues aquí vienen las instrucciones para bajarlo. Hay versión de 32 bits y de 64 bits. Primero hay que bajar Python, y una vez que está Python bajado, se instala y después se baja y se instala Visual Python. Si cogéis el Python de 32 bits, el Visual Python de 32 bits. Si cogéis el de 64, pues el de 64. Una vez que hayáis hecho esto y lo hayáis instalado, la forma que tiene una pantalla de Python, pues es lo siguiente. Dentro de Python, dentro de la instalación, hay un programa que se llama Idle, que yo lo tengo dentro de mi escritorio, dentro de una carpeta que se llama Visual, pero a vosotros aparecerá dentro del menú de Windows. Y es esto de aquí, se llama Idle, con este tipo de iconito azul y amarillo. Y una vez que lo pides, pues esta es la forma que tiene Idle. Para empezar a trabajar con él, lo primero es abrir un fichero nuevo. Fichero, nueva ventana. Y aquí tenemos un editor de textos para escribir nuestro programa. Como veréis, ahora los programas son muy sencillos. Hay una parte que es siempre igual, y es que al principio hay que decir que queremos cargar todas las subrutinas de gráficos que lleva Visual. Entonces eso se hace con la orden from Visual import asterisco, es decir, que de Visual importe todo. Y si vais a utilizar, yo os voy a dejar dentro de los recursos del aula virtual, os voy a dejar un programa que lleva ya predefinidos los objetos más habituales para la geometría. Como veréis ahora, pues ya he definido cómo hacer un punto, cómo hacer una recta, cómo dibujar una flecha, un vector, vamos. Entonces, si queremos hacerlo, ese programa se llama objeto. Entonces lo siguiente es escribir from objetos import también asterisco. Y luego cuando vayamos a grabar el programa es importante que este programa tiene que estar en el mismo directorio en el que esté el programa objeto, para que lo pueda coger bien. Bueno, una vez escrito esto, luego a la hora de ejecutar, se va aquí, se le dice ejecutar, run módulo, y una vez que hagamos eso, pues lo que nos va a salir es la posibilidad de grabar en cualquier directorio. Y lo que os decía, yo aquí ya tengo varios ejemplos, los voy a borrar para empezar desde el principio. Lo importante es que esté en una carpeta donde esté la subrutina objetos, y pues aquí podemos coger y dentro del que yo estaba haciendo, pues decirle que quiero ejecutarlo. En el momento que diga ejecutarlo, me va a decir que tiene que grabarlo, le doy a aceptar, me dice que dónde quiero guardarlo, en mi caso pues ya hemos visto que era dentro de esto en Visual. El nombre, pues el que queramos, podemos llamarlo prueba. El ideal es que le pongáis extensión .py, que es la extensión de Python. Si no se lo ponéis no pasa nada, pero luego Windows no lo reconoce bien. Entonces la extensión de Python, como decía, es .py, está guardado. Y en este caso, pues al ejecutar, como veis, pues no pasa nada porque mi programa pues no hacía nada más que cargar esa subrutina, pero no hacía nada más. Bueno, vamos a ir viendo qué órdenes hay y cómo se utilizan. Vamos a empezar viendo las órdenes básicas. Como os decía, está preparado para utilizar exactamente las órdenes que necesitamos en geometría. Entonces, pues vamos a empezar por cómo se escribe un punto. Es muy sencillo. La orden para hacer un punto es sencillamente punto. Y entre paréntesis, pues hay que poner la posición del punto, P, donde quiera poner el punto, claro. El radio, un numerito que diga cómo de gordo va a ser el punto, ya que aquí realmente el punto va a ser una esfera. Y un color. Los colores, Visual lleva muchos, pero yo, para que fuera más sencillo, los colores predefinidos que he dejado son pues blanco, negro, amarillo, rojo, azul
y verde. En el sitio este donde hemos bajado Visual tiene unas instrucciones en las que te dice cómo definir cualquier color a nivel de RGB. Bueno, vamos a hacer nuestro primer programa en el que vamos a dibujar un punto o un par de puntos. Entonces volvemos a abrir nuestro y si queremos, por ejemplo, dibujar un punto en el origen, pues lo único que tenemos que hacer es punto y entre paréntesis, pues la posición. Es más cómodo, para mí por lo menos, primero definir la P como el punto que voy a poner. Por ejemplo, vamos a poner un punto de lo que os decía en el origen. Ya veis que es poner P igual a 000. Podéis ponerlo entre corchetes o entre paréntesis. Para el caso es igual. En cuanto al radio, pues podemos poner un punto 1 de tamaño, por ejemplo, 0.2. Pensad que son puntos, no hace falta que sean muy gordos. Y por ejemplo, pues en rojo, esto nos dibujaría un punto, pero para que sea un poquito mejor, pues vamos a dibujar otro punto. Vamos a poner el punto Q, pues yo que sé, el 1, 0, 0. Y pues vamos a hacer copy-paste de esta orden, control C, control V, y vamos a decir que queremos hacer otro punto en el Q, también del punto 002, y este punto, por ejemplo, pues lo vamos a hacer en azul. Cuando lo ejecutemos, pues lo que va a salir es un punto rojo y un punto azul. Run, módulo, grabamos, y aquí tenéis vuestros dos puntos. Es difícil calcular el tamaño de los puntos. Ya veis que en principio esos puntos quedan muy gordos. Y era de esperar. Acordaros que la distancia del centro a este centro es 1. Claro, 0,1 es mucho. Depende, el radio está puesto que lo podáis decidir porque depende de lo cerca que vayan a estar o lo lejos que vayan a estar los puntos. Merece la pena que el radio sea mayor o menor. Una vez que abra esta pantalla de gráfico, pues el manejo dentro es con el botón derecho. Giramos alrededor del origen. ¿Veis? Con los dos botones a la vez hacemos zoom. En principio con esta versión habría que reprogramársela y tal, no permite mover el centro de la pantalla y por tanto el giro siempre alrededor del centro de la pantalla y el zoom adelante y atrás alrededor del centro de la pantalla. Cuando vemos esto, pues los puntos pues bien, pero nos gustaría tener alguna forma de orientarnos, entonces sería conveniente poder dibujar los ejes. Entonces pues vamos a dibujar los ejes. Tenemos una orden para dibujar los ejes, esta es muy sencilla. Si queremos dibujar los ejes, lo único que hace falta es la orden ejes. Él siempre dibuja los ejes con el eje X en rojo, el eje Y en verde y el eje Z en azul. Bueno, vamos a modificar un poquito nuestro programa. Vamos a decir que queremos que nos dibuje los ejes. Lo que pasa es que voy a mover, se me ha ido, le había dado sin querer a mayúsculas. Dibujar los ejes. Voy a cambiar un poco de posición los puntos, porque si no, voy a poner, por ejemplo, que estos puntos estén, por ejemplo, en el 200 y en el 020, para que no esté ninguno en el origen. Pues ejecutamos, guardamos. Bueno, pues aquí tenemos nuestro dibujo. Aquí tenéis vuestro eje, que os sirven para orientaros dentro del espacio. A una distancia 2 en la dirección del eje X tenemos nuestro punto azul, a una distancia de 2 en el eje verde pues tenemos nuestro punto rojo. Entonces, dibujar puntos pues es bastante sencillo. Por supuesto, parece que habría que bajarle el radio a los puntos. Vamos a lo siguiente, que es que esto también permite dibujar flechas, permite dibujar vectores. La orden que he puesto no es vector, porque ya está acogida por Visual. Entonces la orden que he puesto para dibujar un vector es flecha. La orden flecha, pues lo que tienes que decirle es el punto de donde vaya a salir el vector en sí, y el color y un parámetro más. Ahora os comento lo del parámetro. El parámetro si no lo da, pues no hace nada. Entonces, bueno, por aclarar mejor qué es lo que estoy diciendo, vamos a dibujar aquí un vectorcito para que veamos claro qué es cada cosa. Entonces cuando damos la orden flecha, pues el P es el punto este del que sale la flecha. Lo que es el vector en sí es el U, el color no necesita explicación, obviamente el color que queramos darle, y el parámetro pues vale 0 o 1. Si le pones 0 no hace nada, pero si hace 1 lo que pasa es que U lo dibuja normalizado, o sea de longitud 1. Bueno, pues vamos a dibujar
una flecha, un vector dentro de nuestro... Bueno, pues lo que sé, podemos, por ejemplo, en el mismo punto P, pues podemos hacer que salga una flecha. Vamos a coger y vamos a definir un vector. Lo único es dar las coordenadas del vector. Por ejemplo, pues el 1, 1, 0. Y vamos a decir que queremos dibujar también una flecha centrada en el P, con dirección U, con color, por ejemplo, verde. Y no le vamos a poner ningún parámetro, con cuyo motivo pues me lo pondrá de la longitud que tenga, que es longitud raíz de 2. Le damos a F5. Bueno, pues aquí tenemos nuestro dibujo. ¿Veis? Tenemos dos puntos, el rojo y el azul, y en el punto rojo sale una flecha verde en la dirección del 1, 1, 0. Uno hacia la derecha, uno hacia arriba. Entonces, dibujar puntos y vectores pues es bastante simple. Por supuesto, está pensado para dibujar no solo puntos y vectores, sino componentes un poco más, digamos, complicados, ¿no? En el sentido de rectas y planos. Vamos a ver cómo se dibujan rectas y planos. La orden para dibujar rectas, pues es recta. He buscado que las órdenes fueran muy fáciles de recordar. Bueno, deciros también que si el color de cualquiera de estos no lo indicáis, él coge un color por defecto. Bueno, pues la orden para dibujar una recta, pues es recta. Los parámetros, pues el punto de la recta, el vector de la recta y algo más. Al final vamos a tener que dibujar un trozo de la recta. La recta es infinita, pero nosotros vamos a dibujar un trozo, entonces lo que te pide es la longitud del trozo que va a dibujar. ¿Vale? Y una vez más, pues un color. Entonces vamos a indicar mejor qué es lo que realmente hace. Pues esto lo que hace es, si tú le das un punto P, un vector U y una longitud L, pues te dibuja el trozo de recta correspondiente a lo que vemos aquí en este dibujo. Vamos a ver cómo funciona en nuestro ejemplo. Vamos a quitar ya también algunas de las cosas que estábamos dibujando. Por ejemplo, el eje lo podemos dejar, pero el vector ahora mismo pues no interesa demasiado. O sí, o dejamos el vector y hacemos, por ejemplo, la recta que pasa por el punto P y con vector U. En ese caso, pues ahora veremos por qué puede merecer la pena normalizar. Entonces yo le voy a decir que me dibuje la recta que pasa por P con vector U. Cuanto a longitud, pues aquí esto tiene longitud raíz de 2, entonces por algo más grande, por ejemplo podemos pensar en longitud 15. Y en cuanto a color, pues ya hemos utilizado el rojo, el azul y el verde, pues que lo dibuje por ejemplo en negro. Bueno, con esto ya estaría, pero muchas veces si el U lo que queremos es dibujar el vector como tal vector está bien, pero si el vector U lo queremos como vector director, muchas veces se ve mucho más claro si lo damos de longitud 1. Bueno, pues aquí al final le ponemos un 1 y él dibujará el U, pero de longitud 1. Le damos otra vez a ejecutar. Y aquí tenemos pues el dibujo. Tenemos nuestro eje, tenemos nuestro punto y luego tenemos un punto, un vector y la recta que pasa por este punto con este vector director y con la longitud que nosotros le hayamos dado. La ventaja es que podemos visualizar lo que estamos haciendo desde cualquier punto de vista. Entonces, una recta en R3. Bueno, vamos a lo siguiente. Voy a hacerme un poquito de espacio, como siempre. Vamos a ir borrando. Vamos a borrar toda esta parte de aquí. La orden esta recta la vamos a subir un poquito para acá. Y la parte esta del dibujo, que ya hemos visto cómo funcionaba, pues la vamos a borrar. Lo siguiente que permite, por supuesto, es dibujar un plano. Y funciona exactamente igual que la orden recta. Quiere decir que para dibujar un plano, pues lo único que hace falta es darle la orden de que dibuje un plano. Y un plano viene dado por un punto, dos vectores, U y V, una longitud, igual que antes, lo que va a hacer es dibujar un cuadrado alrededor del punto P, y un color. El color, si no se lo damos, pues lo hace por defecto. ¿Sobre cómo funciona? Pues intuitivamente es muy obvio, y es que tú das un punto, das dos vectores, y lo que quieres es dibujar alrededor de él pues un rectángulo. Lo que queremos es dibujar pues una cosa así. Vamos a control C, control V, cogemos y más o menos pues lo que queremos es
dibujar de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí. Vale. Pues lo que os decía, los valores que tú le das, pues le das el punto P, le das un vector U, le das un vector V y le das el tamaño. Se le podría haber hecho que fuera con 2, pero yo le he puesto que tuviera el mismo a la longitud que ancho el trozo de plano que dibuja. Pues vamos a ver cómo funciona en un ejemplo. Vamos a abrir nuestro ejemplo, vamos a quitar por ejemplo la recta. Vamos a dar no un vector solo, sino que vamos a dar dos vectores. Vamos a dar el vector U y el vector V. Por ejemplo, pues el vector V, pues cualquier cosa que se nos ocurra. Por ejemplo, el 0, 1, 1. Me ha faltado aquí una coma. Entonces parece razonable pues dibujar no solo esta flecha, sino también la otra flecha. Entonces, pues vamos a dibujar estas dos cosas, las podemos dejar en verde. Si no decimos todavía dibujar el plano, le damos a ejecutar, esto, y quitando el punto azul, que siempre pienso que debería quitarlo, pues aquí tenemos lo que tenemos, que es un punto y dos vectores que me van a definir un plano. Bueno, vamos a dibujar el plano. De paso voy a aprovechar y voy a quitar el segundo punto, el punto azul, este que realmente no lo estamos usando para nada. Voy a bajarle un poco el tamaño del punto para que sea un poquito mejor. Y vamos a dibujar el plano. Si queremos dibujar el plano, pues plano que pasa por P con vectores U y V, de tamaño, por ejemplo, 10, y color, por ejemplo, pues amarillo. Vamos a ejecutar. Me dice que si quiero salvar, sí. Ahí me he equivocado al escribir amarillo, como veis aquí. Vamos a cerrar. Vamos a abrir. Aquí he puesto, me he saltado la A de amarillo, pues A amarillo. Ejecutamos, aceptamos. Bueno, pues aquí tenemos nuestro plano. Esta es la forma que tiene un plano en el espacio. Si lo veis el plano, se ve ahora bastante más claro. Pasa por el punto que he dado, ya lo he dejado tan pequeño que casi no se ve. Tiene esos dos vectores directores, ¿vale? Y si lo veis, pues es un plano, no pasa por el origen ni nada por el estilo, pues esto es un plano en R3. Podemos verlo un poquito más de cerca, un poquito más de lejos, girarlo. Bueno. Yo os decía, si veis, desde aquí se ve mejor en lo de que tiene exactamente la misma longitud que la misma anchura. Bueno, pues el último tipo de objeto que vamos a utilizar pues es un objeto de tipo general. La idea es poder hacer no solo rectas, planos, sino cualquier objeto sencillo. Entonces, la idea de poder hacer cualquier objeto sencillo pues es la siguiente. La idea es que yo pueda dar, por ejemplo, un punto, dos puntos, tres puntos y un cuarto punto, y luego otros 4 puntos arriba, y sabiendo, como sabéis que yo no dibujo muy bien precisamente, pero pues más o menos la idea es que me haga pues esta figura. Aquí, bueno, que llegue un poquito mejor. Bueno, pues y lo mismo que si doy 4 puntos, pues me va a dibujar un cubo. Si doy 8 puntos, o sea, me va a dibujar una especie de un octaedro, una doble pirámide, o puedo hacer cualquier cosita, ¿no? Entonces, realmente lo único importante para hacer esto pues es darle los puntos, por supuesto, y el color, claro. Entonces, la orden general pues es objeto, y los parámetros pues son una lista de puntos y un color. Y él directamente pues nos va a crear el objeto. Vamos a hacer un ejemplillo con el cubo. Vamos a ir poniendo puntos. Yo voy a hacer un cubo centrado en el origen y cosas por el estilo. Y vamos a ver qué es lo que nos sale. Que es bastante sencillo de usar. A ver, nos vamos para acá. Si queremos eso, pues vamos a necesitar todos los vértices del cubo. Voy a quitarme esta parte. Primero voy a dibujar los ejes si quiero que me lo dibuje. Vamos a dejar aquí. Vamos a ir quitando saltos de línea que podamos utilizar mejor el código.
Vamos a dejar que nos dibuje los ejes y vamos a ir dibujando los puntos, por ejemplo, de este tipo de cubo, ¿no? Si pensamos centrado en el origen, es más fácil que el lado sea 2 para que sea moverse siempre uno a la derecha, etcétera. Entonces, los 4 vértices de abajo pues serían los siguientes. Si yo me muevo, voy a dibujaros mejor esto para que os hagáis una idea, porque no vaya a ser que por darme yo prisa pues no entendamos bien la idea. Voy a poner, por ejemplo, el centro del cubo, lo voy a poner aquí, el origen, y aquí voy a tener 4 puntos que yo voy a llamar P sub 0, P sub 1, P sub 2 y P sub 3. Y lo que os decía, esto lo voy a considerar que vale 1. ¿Vale? Entonces, ¿cómo llego a P sub 0? Moviéndome 2 a la derecha, 2 para adelante. ¿Cómo llego a P sub 1? 2 a la derecha, 2 para atrás. 2 a la izquierda, 2 para atrás, 2 a la izquierda, 2 para adelante. Entonces, pensándolo como coordenadas, pues lo que estamos diciendo es lo siguiente. Estamos diciendo que el P sub 0, que sería el primer punto, pues sería me muevo 1 a la derecha, no me muevo en altura, y me muevo, hemos dicho, 1 hacia adelante, pues esto sería el P sub 0. El P sub 1 sería, me muevo 1 a la derecha, no me muevo hacia arriba, y me muevo 1 hacia atrás. El P sub 2 pues sería, me muevo 1 a la izquierda, no me muevo en altura, me muevo 1 hacia atrás. Y el P sub 3 pues sería parecido, me muevo 1 a la izquierda, no me muevo en altura y me muevo 1 hacia adelante. Por supuesto, a la hora de hacerlo, pues conviene visualizarlo, pues no hay problema. Punto. El P sub 0 con radio, por ejemplo, 0.03, por ejemplo, y color rojo. Y voy a dibujar los otros con copy paste. Lo único que tengo que hacer es coger y dibujarme estos puntos. Bueno, pues vamos a ver, ejecuto, grabo, para ver que no me he equivocado. Aquí tenemos, si lo veis, pues los 4 puntitos puestos alrededor del origen, los 4 vértices de abajo del cubo. Bueno, vamos a poner los 4 de arriba. Los 4 de arriba son muy parecidos. Si pensamos, por ejemplo, el punto este de aquí, el P sub 4, pues el P sub 4 es casi igual que el P sub 0, solo que la altura, pues esta altura va a ser 2. ¿Vale? Como esto la mitad es 1, pues 1 y 1, 2, pues la altura va a ser 2. Entonces, el P sub 4 va a ser como el P sub 0 pero altura 2, el P sub 1 como va a ser como el P sub 5 va a ser como P sub 1 pero altura 2, etcétera. Así que hacerlo pues va a ser simple, sencillamente va a ser otra vez un copy paste de los P sub 0 hasta el P sub 3, donde están los 4 puntos de abajo. Y estos pues los vamos a llamar pues, P sub 4, P sub 5, P sub 6 y P sub 7. Son exactamente iguales, solo que a altura 2. Altura 2, altura 2, altura 2, altura 2. Si ejecutamos, perdonad, me falta no solo definirlo, sino que la orden es para dibujarlos. Bueno, pues control C, también esto, control V, y que me dibuje también los puntos P sub 4, P sub 5, P sub 6, P sub 7. Vale. Ejecutamos. Bueno, pues aquí tenéis los 8 puntos del cubo, ¿no? Bueno, vamos a dibujar el cubo. Por supuesto, una vez que decir tiene, una vez que dibujo el cubo, los ejes no se van a ver porque están dentro. Decir que Visual lleva la posibilidad de que las caras sean transparentes, pero bueno, nosotros no lo vamos a hacer. Bueno, ¿cómo se hace lo de dibujar el cubo? Pues diciendo que quiero un objeto y pasándole la lista de vértices que hemos construido, P sub 0, P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub 4, P sub 5, P sub 6 y P sub 7, y el color que queramos hacer. Por ejemplo, pues podemos hacer que el cubo sea amarillo o verde o cualquier cosa. Le damos a ejecutar. Bueno, pues aquí tenemos nuestro cubo construido. Fijaros que pasa exactamente por los vértices que hemos querido. Y aquí tenéis los ejes. Fijaros que se ve claramente que el origen está puesto justo en el centro de la base del cubo. Los ejes llegaban justo hasta donde yo quería que llegaran, etcétera, ¿no? Bueno, pues esta es la última orden que quería que viéramos sobre construcción de objetos. Ya el resto pues es practicar.
Entonces vamos a ver algún ejemplo sencillo de cómo ver alguna construcción hecha utilizando las técnicas que hemos visto de geometría. Entonces vamos a hacer un ejemplo simple. Si acaso luego lo mismo hacemos otro, no sé, depende de lo largo que nos salga este. Entonces primero vamos a ver qué es lo que yo quiero hacer. Pues yo lo que quiero hacer, la imagen que a mí se me ocurre hacer es la siguiente. Yo voy a dar un plano, ahora lo daremos, por supuesto, que me lo den como me lo den, me lo pueden dar en ecuaciones implícitas, me lo pueden dar en ecuaciones paramétricas, cualquier cosa. El caso es que yo voy a tener un plano. Ese plano va a estar dado por un punto y dos vectores al final. Bueno, pues lo primero que yo voy a querer es dibujar el punto para comprobar que el punto estaba en el plano, y quiero no solo construir, sino además dibujar esto que hemos hecho muchas veces de la base ortonormal, esta de formada por un vector que esté en el plano y otro vector que esté en el plano pero que sea perpendicular a él. A dibujarlo, lo de que este angulito quiero que sea de 90 grados. Y quiero un tercer vector que sea perpendicular al plano y de longitud 1. Bueno, pues quiero hacer este tipo de dibujo. Y después ya veremos cómo utilizarlo para algo útil, ¿no? Entonces imaginemos, por ejemplo, que nos dan como plano pues el x más y más z, por ejemplo, igual a 1. Me dicen, oye, dibuja el plano y dibújame eso, ¿no? Pues primero vamos a encontrar las ecuaciones paramétricas del plano. Ya sabemos que esto se despeja cualquier variable. Yo voy a despejar la y porque sencillamente luego el dibujo queda más bonito, ya veréis que queda mejor. Entonces la y pues sería 1 menos x menos z. Por tanto, los puntos del plano son puntos de la forma x, y que es 1 menos x menos z, z, coordenada 1. Esto es la parte que no lleva ni x ni z, que es 1. Perdón, aquí me he equivocado. La parte que no lleva ni x ni z, que es 0, 1, 0, 1. La parte que lleva x, que es x por el... Pero si lo saco ya directamente, x por el 1 menos 1, 0, 0. Y la parte que lleva z, sacando ya el z factor común, 0 menos 1, 1, 0. Todo esto está formado por este punto y estos dos vectores. Pues vamos a hacer una primera simplificación, que es que vamos a dibujar el plano y vamos a dibujar el punto y estos dos vectores. Pues vamos a hacerlo. Cogemos nuestro programa, lo tenemos aquí abierto para verlo. Vamos a quitar todo esto de aquí. Los ejes los voy a dejar puestos y voy a ir diciendo, bueno, pues lo primero, pues voy a darle nombre a todas estas cosas. Voy a llamar a P al punto que me ha salido. En el programa este no se utilizan coordenadas homogéneas, entonces esto es 0, 1, 0. Los vectores que me han salido pues serán el u igual a 1 menos 1, 0, y v igual a 0 menos 1, 1. Y voy a dibujar, primero voy a dibujar el punto, con radio, por ejemplo, 0.1 y color rojo, por ejemplo. Voy a dibujar una primera flecha centrada en el P con vector U. No lo voy a dar ni normalizado ni nada, y lo voy a poner, por ejemplo, los vectores los voy a poner en azul. Y voy a hacer otra flecha para dibujar el otro vector, también partiendo de P, con dirección V, también en azul. Y finalmente pues voy a dibujar el plano. Entonces, plano que pase por P con direcciones U y V, por ejemplo con tamaño 10 y color amarillo. Entonces nos va a permitir visualizar esto que hemos hecho aquí. Entonces si realmente las cosas están funcionando, le digo que sí, que quiero guardar. Bueno, y aquí tenemos nuestro plano. Este era el plano que nosotros nos habían dado, era este, x más y más z igual a 1. Aquí tenéis cómo está, realmente si lo veis pasa pegadito a los ejes, totalmente pegadito. Y viene dado por un vector
por un punto y dos vectores. Por supuesto, el punto está en el vector, en el plano, y los vectores pues salen también en el plano. También permite visualizar una cosa muy clara, y es que los dos vectores que nos dieron pues no eran perpendiculares entre sí. Vemos aquí que el ángulo pues no eran perpendiculares entre sí. Pues vamos a mejorar nuestro dibujo. Una de las cosas que voy a hacer es quitarme los ejes. Una vez que sé dónde está, no hace falta ponerlo. De hecho, si acaso por saber dónde está podemos sustituir eso por dibujar el origen. Voy a poner el origen. El origen es el 0, 0, 0. Y yo lo que voy a hacer es dibujar un punto más para indicar dónde estaba el origen. Punto en el origen. Con radio, pues el mismo que le he puesto al otro, pues 0.1, y por ejemplo en color blanco. Ejecutamos para ver si nos sirve para orientarnos mejor. Aquí vemos, veis cómo está un plano que no pasa por el origen es el punto blanco. Pero esto no era exactamente mi objetivo. Mi objetivo, si vemos aquí, mi objetivo era dibujarlo con los vectores perpendiculares. Bueno, pues vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo con cualquier método. Yo voy a hacer productos vectoriales, pero para el caso es lo mismo. Como vectores voy a coger como primer vector el 0, 1, 0. Como tercer vector voy a coger, pero en el 0, 1, 0 no, el primer vector, no el punto, sino el primer vector que me han dado. Es decir, que como primer vector voy a coger el 1 menos 1, 0. Como tercer vector voy a coger el producto vectorial de los dos que me dan. Y JK 1 menos 1, 0, 0 menos 1, 1. Y esto saldrá. Primera coordenada sale menos 1. Segunda coordenada sale, si yo no me equivoco, también sale menos 1. Y tercera coordenada, K, que sale 0. Vamos a coger este, o sencillamente porque se va a ver más bonito, pues podemos el 1, 1, 0. Bueno, pues este es el tercer vector que vamos a dar. Y con respecto al segundo vector, pues el producto de esos dos, pues IJK 1 menos 1, 0 y el 1, 1, 0. Vamos a ver, esto sale, primera coordenada sale 0, la segunda coordenada también sale 0, y la tercera coordenada sale 1 y 1, 2, que en vez de eso pues podemos coger el 0, 0, 1, que sale perpendicular a los dos anteriores, pues el 0, 0, 1. Podemos coger y aquí dividir por su longitud. Esto saldría raíz de 2, esto ya tendría longitud 1, esto saldría raíz de 2. Bueno, pues estos son realmente los vectores que yo quiero dibujar, son estos. Vamos a hacerlo en código. Vamos a volver a abrirnos. Y vamos a empezar. Entonces, aunque yo tengo esto, yo voy a primero definir los que voy a dibujar de verdad. El U ya lo tengo. Al que va para arriba, al segundo lo voy a llamar U2, por ejemplo. Y el U2 era, a ver que lo veo aquí, el U2 era el segundo vector que cogía, era el 001, pues el 001. Y el tercer vector que quiero dibujar, pues va a ser el tercero que calculé aquí. El tercero que calculé aquí era el 110. No me he puesto a hacer lo de que iba a trabajar partido por raíz de 2, etcétera. Entonces, pues aquí lo que voy a hacer es dibujar el U, el U2 y el U3. Control C. El U3. Y el U3, pues a todos ellos, como luego los quiero de longitud 1 y no lo he hecho, pues lo voy a hacer. Luego vemos cómo se hace. Vale, pues nada. Ejecutamos. Y nos encontramos con este tipo de dibujo que es justo el que queríamos. Algo he hecho yo mal, porque uno de los vectores está mal. De hecho, salen perpendiculares entre sí, de longitud 1, etcétera, pero me sale que tengo mal calculado claramente el perpendicular al plano. Me voy para acá y digo, pues si me he equivocado al calcular el perpendicular al plano, quiere decir que me he equivocado al calcular este. Este es un vector que es perpendicular al 1 menos 1, 0, pero no es perpendicular al 0 menos 1, 1. Claramente en el producto, a ver dónde me he equivocado. El I es por menos 1, el J es menos 1
y el k estaba mal. El k es también -1. Claro que además el programa pues me permite al visualizarlo ver si me he equivocado. En vez de esto voy a coger el 1, 1, 1. Antes de volver a equivocarme, pues voy a comprobar que efectivamente es perpendicular a estos dos. El 1, 1, 1 multiplicado por el 1 menos 1, 0 da 0 y multiplicado por este también da 0. Entonces también habría que repetir el cálculo del tercero. El tercero aquí es con un 1, 1, 1. Por supuesto, a partir de aquí, pues esta parte estaría mal. Y esto diría, primera coordenada, pues sale -1. La coordenada j, que sale 1 cambiado de signo, que es -1. Y la coordenada k, que sale 1 y 1, 2. El -1, -1, 2. Bueno, seguramente quedará mejor el 1, 1, menos 2. Y compruebo que es perpendicular a lo anterior. Si multiplico a esto, sale 0. Y si multiplico por el primero, también sale 0. Entonces, los vectores que tengo que coger son el 1, 1, 1 y el 1, 1, menos 2. Vamos a nuestro código. Hemos dicho que el U2 era el U2 era el 1, 1, menos 2. El 1, 1, menos 2. Y el U3, que era el perpendicular, que era el que me había equivocado antes, era el 1, 1, 1. Vamos a decir que queremos ejecutar. Y ahora, efectivamente, esta vez ya sí nos ha salido bien. Aquí tenemos nuestro plano con la base ortonormal calculada. Dos vectores en el plano y uno más perpendicular al plano y todas esas cosas. Bueno, pues ya tenemos nuestro dibujo hecho. Vamos a hacer algo más. Vamos, por ejemplo, a dibujar algo sobre nuestro plano, ya que tenemos nuestro U, nuestro V y nuestro W. Por cierto, que aquí no he cambiado lo que había. Este de aquí al final valía, el 2 valía, borramos, y esto valía, era el 1, 1 menos 2. Bueno, pues esto sería el 1, 1 menos 2, y por lo tanto sería partido por la raíz de 6. Y este de aquí, hemos dicho que la coordenada que estaba mal era esta, era el 1, 1, 1, y por tanto será partido por raíz de 3. Esto sigue siendo 0. Bueno, pues aquí tenemos nuestros tres vectores, pues vamos a ver cómo utilizarlos. Vamos a borrar la parte esta de aquí. Y vamos, por ejemplo, a dibujar una pirámide. Vamos a dibujar una pirámide aquí sobre el plano, de forma que tengamos, pues por ejemplo, de radio 2. Entonces vamos a tener un puntito aquí, un puntito aquí, un puntito aquí y un puntito aquí. Y le damos una altura cualquiera, por ejemplo, una altura también 2. Y lo que vamos a hacer en primer lugar, vamos a calcular estos 5 puntos. Y una vez que tengamos calculado estos 5 puntos, pues utilizando la orden objeto, pues vamos a dibujar la pirámide, que se va a quedar justo encima bien puesta encima del plano. Ahí vamos a necesitar algo más, y es cómo se define que algo sea un vector, cómo se divide por su longitud y cosas de ese tipo. Como veréis, es bastante sencillo, no tiene mucho más. Y también voy a necesitar las órdenes punto y las órdenes vector. Bueno, pues vamos a empezar por aquí. Yo realmente aquí tenía mis vectores, el U, el U2 y el U3, pero a mí lo que me interesaría sería tenerlos como vectores. Entonces lo que voy a hacer es coger y definir el U, el V, el U, el U2 y el U3 como vectores. Es muy sencillo. Hasta ahora son listas de números. Si queremos definirlos como vectores para poder sumarlos o para poder hacer cualquier cosa con ellos, pues hace falta todo lo que vayamos a sumar, definirlo como vector. Entonces el U, vamos a decir que queremos que sea el vector cuyas componentes son las de la U. Entonces, el mismo U, solo que a partir de ahora ya considera que es un vector. Y si queremos dividir por su longitud, pues decimos que queremos dividir por la raíz cuadrada de, hemos dicho antes que era la raíz cuadrada de 2. Vale, pues ya tenemos el U. Con respecto al U2, lo mismo. El U2 va a ser el vector con coordenadas U2. Y hay que dividir por su longitud, pues dividiendo por la raíz cuadrada del U2 habíamos dicho longitud raíz de 6. Con respecto al U3, pues el U3 también va a ser un vector con coordenadas las de U3, pero dividido por la raíz cuadrada de el U3 tiene longitud raíz de 3. Bueno, ahí tenemos. Para poder sumar también necesitamos definir el P como si fuera un vector. Ya sabemos que es un punto, pero para poder sumar luego coordenada a coordenada, etcétera, va a ser también un vector. Aquí no hace falta dividir por ninguna longitud.
Y aquí tenemos ya nuestras cosas hechas. Vamos a empezar a definir un primer punto. Vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Cómo calculamos este puntito de aquí? Pues partiendo de P, moviéndome en la dirección del U, si esto queríamos que fuera de longitud 2, habíamos dicho, pues lo que voy a hacer es moverme 2 en esta dirección. Bueno, pues vamos a hacerlo. Cogemos y calculamos el punto P sub 0, pues va a ser, partiendo de P, moverme 2 en la dirección de U. Y vamos a dibujarlo. Y así vemos si estamos haciéndolo bien. Vamos a dibujar el punto P sub 0 con radio 0.1, por ejemplo, y color, por ejemplo, azul, que destaque sobre el amarillo del... Bueno, pues vamos a ver si lo hemos hecho todo bien. 5. Bueno, pues aquí vemos cómo efectivamente tenemos, utilizando y a distancia 2, aquí se ve muy claro que está a distancia 2, como tenemos el primer punto de nuestra pirámide. Vamos a pensar cómo tendríamos el segundo, pues moviéndonos en esta dirección, partiendo del P, punto este rojo, en esta dirección también 2, llegaremos aquí. Si nos movemos partiendo del P en esta dirección, menos 2, llegaremos a este de aquí. Si nos movemos menos 2 en esta dirección, llegaremos a este de aquí. Así que los 4 vértices de abajo de la esquina pues van a ser los siguientes. Voy a coger como punto, voy a poner primero, luego hacemos las órdenes de dibujar. Vamos a hacer el punto P sub 1. Bueno, el punto P sub 1 es muy parecido al punto P sub 0, lo que pasa es que en vez de movernos 2 en la dirección de U, pues nos movemos en la dirección de U2, que era el otro vector que estaba en el plano. Cuanto al P sub 2, pues también es muy parecido al P sub 0, solo que en vez de movernos 2 pasos, pues nos movemos menos 2 pasos en la dirección del U. Y el P sub 3 es muy parecido, solo que nos movemos en la dirección del U2 y en vez de movernos 2 pasos, pues nos movemos menos 2 pasos. Pues estos serían los 4 puntitos de abajo de la pirámide. Control V, Control V, Control V. Vamos a dibujar los 4 puntos. P sub 1, P sub 2, P sub 3, F5. Bueno, pues aquí tenemos, lo veis, por los 4 puntos de la pirámide preparados para poner el punto de arriba y dibujar. Hemos dicho de altura 2. ¿Cómo conseguimos altura 2? Pues moviéndonos en esta dirección, partiendo del P, moviendo en esta dirección 2 pasos. Esta dirección era la U3. Pues lo que voy a hacer es calcular un cuarto punto. P sub 4 va a ser, partiendo de P, dar 2 pasos en la dirección del U3. Y que no se me olvide dibujarlo también. Vamos a F5. Aceptamos. Aquí tenemos, lo vemos, vamos a hacerlo un poquito más grande que se ve mejor. Tenemos los 4 puntos de la pirámide en el plano y un punto más aquí arriba. Bueno, pues vamos para acá. Y el último, dibujar el objeto. Pues nada, pues dibujo un objeto con puntos. Se ve un poquito mejor. Con puntos, pues una lista. P sub 0, P sub 1, P sub 2, P sub 3 y P sub 4. Y por ejemplo, pues lo hacemos de color verde. Le damos a F5, ejecutamos. Bueno, pues aquí tenemos nuestra pirámide puesta exactamente. Fijaros que incluso al moverlo se nota que pilla exactamente en el plano, con 4 vértices en el plano y un vértice a altura 2 sobre el plano. Se puede modificar para hacer cualquier cosa sobre esta. Por ejemplo, una modificación sencilla, podemos convertir esta pirámide en un octaedro. Recuerdo, un octaedro sencillamente es que tiene un vértice más hacia abajo. ¿Qué lo único que necesito? Un punto más. ¿Cómo lo hago? Partiendo de P, me muevo menos 2 pasos en la dirección del U3 y lo añado y ya está. Pues vamos a hacerlo. Dibujo un quinto punto, control C, control V. Pues el quinto punto pues va a ser P menos 2 pasos en la dirección del U3. Dibujo también el punto a nuestro gusto. Podemos no dibujarlo, por supuesto. Y pues, añadimos mi quinto punto. Le damos a ejecutar. Maximizamos. Pues aquí tenemos que en vez de una pirámide, pues ahora hemos hecho un octaedro.
Bueno, este es un ejemplo básico, seguramente habrá otro tutorial después sobre cómo hacer, por ejemplo, un prisma hexagonal o una pirámide hexagonal utilizando senos y cosenos, pero por lo menos para ver las ideas básicas de cómo trabajar con Visual Python, cómo utilizar la pequeña biblioteca esta que permite dibujar puntos, rectas, planos y objetos, ejes y objetos en general, pues con este tutorial pues ha sido suficiente.